¿Qué pasa cuando una corporación millonaria decide que una enfermedad mental grave es solo un estorbo que debe ser borrado? En el 2024, Marvel Comics intentó sepultar la tragedia de Robert Reynolds bajo una farsa de diversidad que insultó su trágico legado de esquizofrenia. Pero el colapso financiero de ese experimento fue tan devastador que en el 2026 la editorial tuvo que presionar el botón de pánico y suplicarle a su creador original que regresara a salvarlos de su propio abismo. Hoy vamos a conectar los puntos detrás de la hipocresía corporativa, la deidad cuántica que nadie puede controlar y el nacimiento de un demonio que exige un tributo de muerte. La omnipotencia en el cómic no es un regalo, es una enfermedad de la realidad. Durante más de 20 años nos vendieron al Sentry como el sol brillante de la Tierra 616, un dios atrapado en un delicado equilibrio psíquico donde cada milagro era pagado con una atrocidad de su reverso oscuro, el vacío. Pero cuando Robert Reynolds fue asesinado en el evento King in Black, la editorial vio una oportunidad de oro para mercantilizar su poder. Decidieron despojar a la deidad de su trauma original, dispersando sus átomos en anfitriones comunes y embotellando su fuerza en armas de contrabando multiversal conocidas como las cajas de origen. Al desenterrar las raíces de esa transición, nos topamos con una capa oculta de cinismo corporativo y la creación de una bomba de tiempo militar que está a punto de quebrar la continuidad en la saga Armageddon. Bajamos al abismo para rastrear el verdadero precio de 1 millón de soles explotando. La profecía del Sentry comenzó mucho antes de que su poder tocara a la gente común. Tras su muerte a manos de Null, los restos mortales de Robert Reynolds no encontraron descanso. Sus huesos y su carne molecularmente inestables fueron subastados y profanados por el cartel de la blasfemia. En un ángulo sin tocar por la historia oficial, la organización criminal usó el cadáver del héroe como un gigantesco pararrayos metafísico, reanimándolo bajo la identidad del Revenant Prime y rellenando su interior con 100 millones de fantasmas dementes listos para arrasar con la realidad. Cuando Clea y el Doctor Strange rompieron el hechizo que contenía a estos espectros, la vasija física del Sentry no pudo soportar la presión cuántica. El cadáver explotó con la fuerza de una supernova contenida y en lugar de disiparse, esa energía dorada se filtró en el éter de Nueva York, buscando desesperadamente cuerpos biológicos donde anidarse. Así es como la deidad se fragmentó. Personajes comunes desde un mensajero mutante hasta la periodista Mallory Gibbs se despertaron con el poder de un dios alterando sus átomos. Pero la omnipotencia cuántica no sabe compartir espacio. Un fanático adolescente llamado Ryan Topper, obsesionado con poseer el legado absoluto, inició una cacería sistemática asesinando a los otros huéspedes uno a uno para drenar su energía. El escenario estaba listo para una colisión de sangre, pero el verdadero horror no era físico, sino de la editorial. En las páginas de la miniserie del 2024, Marvel intentó coronar a Mallory Gibbs como la nueva portadora legítima del poder bajo la identidad de Solarus. Mallory es una mujer afrodescendiente con parálisis cerebral, y el guión se esforzó enormemente en aplaudir su resiliencia y su fuerza frente a su condición física, demostrando que su discapacidad no le impedía ser una heroína formidable. Sin embargo, para validar este mensaje de empoderamiento, los escritores tomaron una decisión sumamente cruel: desmantelar y ridiculizar la salud mental de Robert Reynolds. Al hilar los diálogos del último número, descubrimos un dato enterrado que desató un rechazo visceral en la comunidad. En la última página, la investigación Misty Knight se disculpa con Mallory por haber sido dura con ella, justificando su hostilidad al afirmar que su ansiedad se debió a que la última vez que manejó un caso del Sentry, tuvo que actuar como niñera para Bob Reynolds.
Misty Knight añade con frialdad que Mallory tiene mucho más en común con ella, porque ella sí sabe lo que es ser una superheroína con una discapacidad real. El mensaje de la editorial fue transparente e hipócrita. Si tu discapacidad es física y visible, mereces compasión y un manto heroico. Pero si sufres de esquizofrenia, paranoia, agorafobia, trastorno disociativo y adicción a las sustancias, no eres un discapacitado. Eres una molestia que necesita un cuidador. Al intentar elevar a Solarus, Marvel pisoteó la dignidad del hombre que dio su vida por contener al vacío. Mientras la Tierra 616 lidiaba con las secuelas de este drama psicológico, un peligro mucho más tangible cruzaba las fronteras del espacio-tiempo. Las llamadas cajas de origen hicieron su aparición en la continuidad principal. Para comprender su peligro, debemos conectar los puntos con El Hacedor, la retorcida versión de Reed Richards del universo Ultimate original. En su obsesión por construir un mundo sin oposición, El Hacedor diseñó estas cajas picotecnológicas con un fin siniestro: secuestrar los catalizadores genéticos de los héroes y robarles su destino antes de que pudieran alzar el vuelo. Tras la coalición de realidades, Miles Morales regresó de esa dimensión cargando con estas cajas inestables para entregárselas a Tony Stark. Pero el villano Spot interceptó el cargamento, provocando una batalla que esparció las cajas por toda nuestra realidad. No estamos ante simples regalos cósmicos. Cada caja contiene un virus de reescritura molecular que inyecta instantáneamente el poder de un héroe o villano a quien ose abrirlas. Así surgieron anomalías como el nuevo Wonder Man, Bean Lerner o letales amenazas de la zona negativa como Hostilicus, un arma sintética que cualquiera puede abrir en la esquina de su casa. El cruce definitivo entre estas dos corrientes de poder absoluto colisionó en la miniserie Weapons of Armageddon. Allí rastreamos a David Colton, un soldado atormentado que sirvió temporalmente como Capitán América durante los oscuros y complejos días posteriores a los ataques del 9/11. Colton, un hombre roto por los horrores de la guerra y retirado en un rincón del bosque, se vio arrastrado a un enfrentamiento brutal contra la corporación armamentística Prime Warrior y un clon genéticamente alterado de Nuke. En el clímax del enfrentamiento, con un Colton herido de muerte sobre la nieve, Wolverine tomó una decisión desesperada que alteraría el destino de la Tierra 616. Logan craqueó una de las cajas de origen recuperadas y la inyectó directamente en el cuerpo agonizante del supersoldado. Al seguir las páginas finales del número 4, el resultado es escalofriante. Colton se eleva hacia la atmósfera, envuelto en una energía devastadora de nivel Sentry, con la icónica estrella en el pecho, prometiendo que volverá a salvar a la gente. Wolverine no solo salvó a un camarada, Logan acaba de encender la mecha de un dios inestable e incontrolable, impulsado por el trauma militar y el estrés postraumático, creando al perfecto espejo oscuro para la humanidad de Solarus. La deconstrucción del Sentry en el 2024 fue un fracaso absoluto en las estanterías de las tiendas. Los sectores tradicionales le dieron la espalda a la miniserie de Solarus, y las ventas cayeron en picada libre, forzando a la editorial a cancelar el proyecto en apenas 4 números. La lección fue brutal para la junta directiva. No puedes arrancar el corazón psicológico de un personaje tan complejo y esperar que el público consuma una versión higienizada y domesticada bajo la tutela de Misty Knight. Con el mega evento Armageddon en el horizonte y con David Colton perfilándose como una deidad inestable capaz de humillar a los mismos Vengadores, Marvel comprendió que necesitaba de vuelta a su monstruo original. En un acto de absoluto pánico comercial, en marzo del 2026, la editorial anunció el regreso de la cabecera del Sentry, entregándole el control creativo a su co-creador original, el veterano Paul Jenkins, acompañado de los sombríos e hipnópticos lápices de Cristian Rosado. El mensaje implícito era una disculpa silenciosa.
Robert Reynolds debía volver a reclamar su maldición porque nadie más puede soportar el peso de su corona. El triunfal regreso del Sentry en las páginas de su número 1 del 2026 no trajo gloria, sino una parálisis existencial espeluznante. La historia nos muestra a Bob Reynolds sonriendo ante las cámaras en una conferencia de prensa de los Vengadores, bromeando con Reed Richards y Spider-Man como si su desaparición fuera un simple asunto clasificado. Pero es una mentira podrida. La narración en segunda persona se traduce en su cerebro como un taladro, recordándole las atrocidades indescriptibles que el vacío ha cometido en los confines del espacio profundo mientras él fingía estar ausente. El horror íntimo explota cuando Bob regresa a la atalaya. Su compañera Lindy le implora que use su omnipotencia cuántica para salvar a su amado perro, Watchdog, cuya salud está colapsando. Bob ordena a la supercomputadora CLOC que realice un escaneo celular del animal, esperando que sus poderes moleculares puedan obrar un milagro. Mientras tanto, en los monitores globales de la base, el Capitán América, Iron Man y Hulk claman desesperadamente por su ayuda en la Tierra, atrapados y mutilados por una invasión de cristales alienígenas que están apagando la energía del planeta. Pero entonces CLOC entrega el veredicto: la condición de Watchdog es terminal. Es biológicamente imposible salvarlo. El dolor quiebra la mente de Bob. Una oleada de energía incontrolable escapa de su cuerpo, agrietando los cielos del planeta entero. Paralizado por el peso de su propia inutilidad, incapaz de salvar a su perro, incapaz de perdonarse a sí mismo por el fantasma de la perra Laika que aún lo acosa, Bob Reynolds apaga las comunicaciones de los Vengadores. El dios de luz decide dejar morir a los héroes de la Tierra en el campo de batalla, ignorando sus gritos de agonía, mientras se queda solo en la penumbra de la atalaya, llorando en silencio y mirando fijamente el vaivén rítmico de un péndulo de Newton. Mientras esa luz se apaga en la Tierra, el vacío regresa con una crueldad de pesadilla, manifestándose de la nada en el ático de Wilson Fisk, el Kingpin. La entidad oscura utiliza un truco de vacío absoluto para succionar todo el oxígeno de la habitación, asfixiando lenta y dolorosamente a toda la guardia armada de Fisk. Con una sonrisa de pura maldad, el vacío le promete al Kingpin que destruirá cada fragmento de su imperio y de su carne, demostrando que la balanza kármica se ha roto para siempre. El monstruo ha vuelto a casa. La deconstrucción del Sentry de Paul Jenkins nos demuestra por qué este personaje es un milagro literario y un horror metafísico. Marvel intentó tratar su mitología como una marca comercial que podía fragmentarse, repartirse en envases higiénicos de diversidad o venderse como juguete de contrabando multiversal. Pero la física de este universo exige un equilibrio ineludible. El Sentry no puede existir sin el vacío, y el vacío no puede ser contenido por un anfitrión feliz, estable o respaldado por una agencia de policía gubernamental. Bob Reynolds es el único que puede cargar con este infierno porque él mismo es una anomalía irreparable. Un hombre cuya alma rota es la única prisión capaz de contener al demonio que devorará la realidad si alguna vez se atreve a sonreír de verdad. ¿Crees que Wolverine condenó a la Tierra al inyectar la caja de origen en el cuerpo del Capitán América del 9/11? ¿O será David Colton el único capaz de enfrentar al vacío en la inminente conflagración de Armageddon? Déjame saber abajo en los comentarios. Gracias por ver ese video, dale like, suscríbete y dame un hype. Que tengas un excelente día y nos vemos la próxima. Adiós.